Bienvenidos a Raíces, Principios y Valores del PAN. El día de hoy tendremos el tema el honor, el valor imprescindible de un político. Para hablar de ello tenemos a Saúl Ruiz y a Daniel Holguín, secretario de Formación y Capacitación y director de Formación y Capacitación, respectivamente. Del principio de dignidad humana, pilar en nuestro partido y en la forma en que queremos hacer política y que queremos construir sociedad, de este principio surge indudablemente el concepto de honor, que hoy pudiera sonar algo extraño o ajeno o como si fuera algo del pasado. Pero cuando somos personas que cuidamos y defendemos la dignidad de toda persona, surge siempre como consecuencia que cuidemos el honor de cada persona. El panista que vive como panista sabe cuidar primero el honor de los demás, porque la calumnia, la difamación, el indagar en lo que no nos corresponde es una falta muy grave al respeto de la dignidad. Es muy triste cuando vemos a políticos haciendo campaña indagando en la vida personal, haciendo chismes de cosas que pueden dañar, cuando vemos que sacan videos o cosas íntimas con el fin de ganar una elección. ¿Qué sentido tiene ganar una elección si has dañado el honor de una persona? ¿Qué honor puede dar el ganar una elección si se pierde a sí mismo, cuando se falta el respeto a los demás? El honor se va adquiriendo en la medida que vayamos respetando a los demás. Cuando decimos que una persona es honrada o que vive con mucho honor, ¿a qué nos estaremos refiriendo? O cuando decimos, qué honor estar aquí. Es porque estamos ensalzando algo de otra persona, sus virtudes. Por eso cuando hablamos de honor, nos estamos refiriendo a las virtudes que poseen los demás. Y cuando logramos reconocer las virtudes de otros, nos encontramos ante una manera de hacer política y sociedad y la vida misma de una manera muy buena. ¿Qué mejor que reconocer las virtudes de los demás? ¿Qué mejor que reconocer cuando logramos encontrar en el otro sus aspectos buenos? Yo me imagino una campaña en donde los competidores vieran virtudes unos a otros, o por lo menos que para ganar no se requiera ofender el honor del otro. Cuando logramos respetar el honor de los demás, logramos trascender nuestra propia capacidad de vincularnos unos a otros. Cuando podemos ver en los demás un poco de mí mismo, cuando vemos dones y talentos que son preciados para todos. También cuando reconozco mis límites y soy capaz de encontrarme con los demás. Cuando incluso soy capaz de hacerme a un lado porque hay alguien mejor que yo. Entonces lo primero que debemos hacer es el reconocer y respetar el honor de los demás. Destruir el honor del otro es destruirnos a nosotros mismos. El honor, valor imprescindible del político. Es decir, vivir con honor haciendo lo que nos toca, viviendo conforme a nuestras creencias y principios que hemos asumido para que guíen nuestra vida. El que vive conforme a sus propios principios se convierte en una persona coherente, que sabe asumir y vivir lo que cree, que no se deja manipular por ninguna otra situación que altere esos principios. En el PAN tenemos principios y valores muy importantes, trascendentales, de los que hemos podido hacer grandes reflexiones, de donde nos hemos nutrido para los discursos, los talleres, los debates. Pero quien solo los dice, pero no los vive, es porque no tiene sentido del honor. El honor que se mueve por el alma, no por la razón. Nos podríamos aprender de memoria la doctrina del PAN, pero solo cuando dejamos que el alma nos mueva, cuando nos dejamos vencer a nosotros mismos para que nazca esos valores en lo profundo de nuestro ser, es cuando logramos vivir con sentido de honor. Cuando hablamos del sentido del deber, cuando vamos más allá de lo obligatorio, hablamos de honor. Es decir, cuando cumplimos con lo encomendado o con lo que hemos decidido, estamos siendo personas con sentido de honor. Cuando un padre, una madre de familia cuida, ama, educa, protege a su hijo, o cuando un maestro enseña con sus horarios bien establecidos, puntual, cuando se entrega y cumple con sus clases, cuando el médico indaga, atiende bien a sus pacientes, ahí hablamos de vivir con honor sus profesiones y su propia vida.
Pero cuando hablamos que el maestro no solo cumple con su horario, sino que se dedica más y más para enseñar mejor. Por ejemplo, ahora en la pandemia, hubo muchos que se esmeraron para poder enseñar a distancia de 1000 maneras. Es decir, cuando vamos más allá del deber, cuando hacemos con convicción y sabemos que hay una necesidad y podemos colaborar, hablamos de que el honor se convierte en la más preciada joya que puede dar sentido a la vida y hacer de ella una obra noble y plenamente lograda. Del honor no se percibe paga económica, pero sí se recibe la satisfacción del deber cumplido. Y cuando uno llega a casa sabiendo que se cumplió con el deber, que se amó con convicción y que se entregó todo lo que somos, es una satisfacción mucho mayor que cualquier paga. El honor es una cualidad moral que permite poner el corazón por encima de las vicisitudes, anteponer la justicia al interés y orientar el rumbo a donde llama el deber. Es la clave de la humanidad, de la sociabilidad, de la comunidad, de la fraternidad y del entendimiento mutuo. Por eso el político, es decir, todos nosotros, todos somos políticos. El ciudadano es político y la autoridad también. Todos vivimos en esta misma realidad y nos implicamos en las cosas que nos son comunes a todos los que vivimos juntos. Para todos nosotros, el honor es un valor que no podemos dejar a un lado porque luego se pierde todo. El ciudadano que no vive con honor es el que luego hace chisme o no le importa tirar la basura en la calle para luego quejarse de que nos inundamos, o el que no paga sus impuestos o no va a votar. La autoridad que no vive con honor es la que no llega puntual, la que no saluda, el que hace como que trabaja, el político de pose. Por eso el asumir el honor en la vida nos hará transitar con mayor plenitud y con mayor felicidad y tranquilidad, y sobre todo libertad. El honor, entonces, podríamos decir que es la dignidad, la nobleza, el valor moral de una persona, que brota de su honradez, de haberse probado en la vida, de su decoro, que nos lleva a cumplir de manera responsable todos sus deberes. El que vive con honor no busca el reconocimiento y el respeto, pero eso se lo otorga por su vida misma, y es el que es digno de dársele alguna responsabilidad. El panista sabe vivir con honor, eso nos distingue. El panista que ya no vive con esas virtudes y valores que lo hacen una persona honrada, se empieza a alejar solo del seno del partido, porque ya no cabe, ya no es posible que se precie de ser panista. Solo el político honrado podrá decirse panista, porque poseemos los principios y valores que nos hacen ser parte de este gran partido, porque nos hacen poseer una identidad propia. Estemos en alianza o no con otros partidos, nosotros vamos con lo que somos, orgullosos de nuestra doctrina y de vivir honradamente. Este es un valor, el del honor, que no puede faltar jamás en el panista. Cuando veamos a una persona que vive con ese sentido del honor, estamos hablando de un panista entero, que quizá no sepa de memoria los principios de doctrina, pero que ha asumido en su vida esos principios y valores, que le permiten pedir el voto para otros o para sí con la frente en alto, con tranquilidad en el corazón y siempre mirando de frente con amor. Que no nos falten los motivos espirituales, que no nos falten los principios y valores, que no nos falte el sentido del honor en nuestro quehacer diario. Somos más, mucho más que un partido político. La libertad es para comprometerse. Sí, la libertad es para adquirir compromisos. Una persona que no tiene compromisos ni con sus padres, ni hermanos, ni amigos, ni pareja, ni con algún otro prójimo, no es propiamente libre, porque es un sujeto vacío. Lo importante es saber cómo nos comprometemos, pero hablar de falta de compromiso es absurdo. Cuando alguien dice, es que le falta comprometerse, es que no está comprometido, es absurdo.
no se puede permanecer neutral. De una forma o de otra, se toma hacia un lado, se escoge un bando, se escoge el otro, pero no se puede permanecer neutral, porque hasta la propia neutralidad en todos los casos está ya tomando uno de los sentidos. Y el tema es el honor como valor imprescindible de un político, de todos los políticos, y si me lo permiten, de todas las personas. Por eso empecé hablando de compromiso, porque el compromiso y su cumplimiento, su eficacia, el hacerlo por amor, por gusto, por responsabilidad o hasta por obligación, pero bien hecho, va haciendo que la persona vaya adquiriendo una dignidad. Es esa dignidad adquirida de la que alguna vez hablamos. Esa dignidad intrínseca es la que todos tenemos por el hecho de ser personas, pero hay una dignidad que se adquiere, y esa dignidad que se adquiere es cuando los compromisos se realizan con responsabilidad y con valores espirituales que lo hacen ir más allá, y entonces le dan una autoridad moral a la persona. Es decir, logra el respeto y la buena opinión por sus acciones, por sus actos, porque las personas opinan por la responsabilidad del cumplimiento de sus obligaciones. Por eso no se puede permanecer indiferente. Y por eso yo creo que el político, el líder, la política, es, para comenzar, un hombre y una mujer comunes y corrientes. Y así lo digo con respeto, con datación de debilidades y pecados capitales, como todos, como yo al menos. No sé si todos, pero como yo al menos, con las limitaciones habituales de entendimiento y voluntad, con las necesidades de afecto, precisamente porque se reconocen los propios límites y la magnitud aterradora del don de liderazgo al que se es llamado, a pesar de ti, a pesar de uno mismo, y a veces hasta en contra de uno mismo. El honor que se forma, si me lo permiten, aunque eso está sujeto a discusión, desde el propio vientre materno, el honor se va adquiriendo conforme va uno avanzando y creciendo, y es esa fuerza moral, es esa fuerza espiritual, es ese posicionamiento personal y ante los cielos y los ojos de los demás, de una persona responsable, cumplidora, que se compromete y que se responsabiliza. Por eso en política, decía Efraín González Morfín, en política debe haber algo antes, algo en y algo después de la política. Porque si todo es política en este mundo, estamos perdidos. Estuve a punto de decir estamos jodidos, pero no lo dije. Estamos perdidos. Pero para que no todo sea política en este mundo, debe haber política y valor cívico. Debe haber política y amistad. Por eso Acción Nacional debe ser un formador de ciudadanos, de personas, antes que formador de políticos. Sobre todo a través de acción juvenil y de promoción política de la mujer. Sobre todo a través de formación y capacitación, y a través de fortalecimiento interno e incluso de acción de gobierno. Antes de haber políticos tiene que haber persona. Por eso a mí me encanta decir que si Acción Nacional es mi casa, Acción Juvenil es mi cuna. Y debe ser la cuna de todos nosotros. Porque Acción Nacional, antes que una percepción de rivalidades y de candidaturas y de puestos de poder ajenos o propios, antes de la política debe existir lo prepolítico. Y ahí es donde se empieza a formar el honor como valor imprescindible de todos. Sí, lo prepolítico. Es decir, el conjunto de actividades y distinciones que no son gobierno ni partido. Desde luego, en lo prepolítico sobresale en primer término la persona, porque la persona no es producto del gobierno o del partido. Aunque en México sí hay patente registrada para crear personalidades por decreto. Y el PAN no ha estado ausente de esto, ¿eh? El PAN en ocasiones también las crea por decreto, pero las olvida por costumbre o por falta de formación. Qué extraordinario esto que estamos reflexionando, ¿eh? En lo prepolítico, la persona es anterior a cualquier acto del poder constituido.
Es más, los mismos constituyentes, los mismos fundadores del PAN y los mismos dirigentes de los jóvenes, de las mujeres, de los liderazgos, según suponemos y creemos, todos ellos existieron antes de ser líderes, porque existían como persona. La persona sigue siendo el dato central de la vida humana, tanto en la vida familiar como en la vida económica y política. En Acción Nacional urge personalizar. Urge aceptar el riesgo de ser persona, centro autónomo de pensamiento y decisión. En algunas ocasiones me han preguntado, al igual que tú, amiga y amigo, ¿qué hacer? ¿Qué decir para que los jóvenes se comprometan y se decidan a entrar en política? Y al igual que ayer, ahora y seguramente mañana, me declaro incompetente para contestar esa pregunta. Es que a nivel de intimidad, tengo que decirles que no lo puedo contestar porque no sé qué tan serio se tome cada joven su propia personalidad. No sé si le da miedo ser persona, o no quiere serlo, o no quiere arriesgarse a serlo. Entonces le dará miedo, o no querrá ser líder, ni demócrata, ni miembro responsable de un partido político, y mucho más. No querrá de ser de mente abierta y actitud de compromiso permanente. No puedo contestar una fórmula mágica para hacer que los jóvenes, los adultos, los mayores, los adolescentes, los niños se comprometan en política. No puedo hacerlo porque no sé el concepto que cada quien tenga de persona. Sé lo que el partido dice, y el partido dice que la persona está integrada por un cuerpo material que alimentar y un alma espiritual que trascender o que salvar. Y entonces en el honor se conjuga precisamente esa tabla de salvación, porque la persona se salva y las naciones se salvan como se salva la propia persona, subordinando el interés personal por el interés comunitario. En lo prepolítico tiene que haber persona. Para que haya política, para que haya todo. En el liderazgo tiene que haber persona para que haya líder. En el amor tiene que haber persona para que haya placer y plenitud en la realización. En lo prepolítico tiene que haber también familia, que también es una realidad anterior a cualquier capricho de las aspiraciones o de la militancia partidista o política. Es la familia un fuerte impulso para ejercer un liderazgo. Lo que ocurre es que en ocasiones a los políticos, que son más políticos que personas, los hunde su propia lógica. Viven de lo que niegan y defienden en sí mismos lo que destruyen de los demás. Es decir, critican en los demás su propio pecado. No entienden esa magnitud de ser persona con la misma dignidad, aunque pequemos de distinta forma. Por eso en lo prepolítico tiene que haber amor, pareja, familia, persona, porque si no todo se agota. Y es en lo prepolítico donde se va formando y realizando el honor. Por eso cuando una persona decide saltar a la política desde lo prepolítico, en lo primero que nos fijamos es en su responsabilidad, en su palabra empeñada y cumplida, en su cumplimiento en todos los ejercicios de la misma prepolítica. Y es como nos basamos para saber si lo votamos o no lo votamos. En lo prepolítico tiene que haber amistad. Pero amistad no solo como una agrupación de políticos en la que algunos ganan dinero y otros lo gastan. No, sino como centro de formación de conciencia, de amistad, de estrechamiento de lazos, de amor, de afecto, como fragua de caracteres, de caracteres, como puerto del que arrancan los destinos y se forman barcos respetables. Tiene que haber amistad como esencia de lo prepolítico y como base para la formación y la construcción del honor propio. Porque si la persona se quiebra la política. Y el honor es de la persona. Y si se quiebra el honor y no hay honor, cuando se debilitan las virtudes, las pasiones florecen y se quiebra la república porque primero se quebró la persona. Si la familia se quiebra la política. Si la amistad se quiebra la política. Si lo prepolítico fracasa lo político.
Amigas y amigos, estamos hablando del honor, pero también de esas instituciones antes de la política, porque la política no alcanza para tanto ni da para todo. La persona, la familia, la amistad, la escuela, la empresa, la iglesia, la fe. En la política, en Acción Nacional, las deserciones, las componendas, las traiciones, el amor al dinero, el amor al prestigio y a la posición social y política se aprenden muchas veces desde la familia. O su falta de formación y desarrollo humano se convierte en tierra fértil para evadir su liderazgo y consolidar su perversión. Es decir, corrompen lo político porque lo prepolítico ya venía deshecho. Quien se robó el cambio del mandado se robará el presupuesto del municipio. Quien empezó por robarse una manzana, una naranja, un plátano, va a terminar robándose el presupuesto. Porque el honor, como valor imprescindible del político, se empieza a amar desde lo prepolítico. Y lo prepolítico es esto, lo que estamos hablando, amigas y amigos. Por eso, como militante de un partido, como exmiembro de Acción Juvenil, aunque aquí entre nos yo sigo diciendo que soy un miembro juvenil perpetuo, porque aunque ya no pueda votar por reglamento, yo sigo siendo de Acción Juvenil, y que me perdonen los que sí militan por edad. Y no es porque yo tenga una doble personalidad, o sea, una persona que no logra entender su edad, no, por supuesto. Pero yo también puedo decir, como Manuel Gutiérrez, con todo respeto para el buen Maquillo, soy un muchacho, chamaco de 53 años que busca cambiar a México. Ya dije mi edad, lo que nunca hago. Pero me sigo reconociendo incapaz de resolver los problemas que plantea la familia. Porque no es función de la política suplir las funciones específicas de la familia. Ni es cierto que el Estado sea padre, ni que la historia sea madre de los hombres. No hay sustitutos del padre ni de la madre. En lo prepolítico debe haber persona, familia, escuela, empresa, amistad, amor, placer y muchas instituciones encargadas de formar conciencias y cambiar en serio y por dentro a las personas humanas. Un partido político no da para tanto, y mucho menos una secretaría limitada como Acción Juvenil o Promoción Política de la Mujer o Formación y Capacitación. Nadie tiene asegurado su destino trascendente por el solo hecho de militar en política o en un partido político. Tiene que haber instituciones en las que la redención y la salvación, la realización y la felicidad, el impulso y la pasión no queden en metáforas, sino en clara realidad. A eso me gustó. Donde no queden en metáforas, sino en clara realidad. Obviamente, un partido democrático y una instancia como Acción Nacional no puede pretender suplir tales instancias. Si lo intentara siquiera, el partido se convertiría en pseudo-religión, con libros inspirados propios, con sus propias pobrezas, con su propio juicio final inapelable. Desde este mundo, lo prepolítico, como ustedes comprenderán, tiene que manifestarse en lo político. Y lo triste y duro de Acción Nacional y de los partidos demócratas del mundo es que franca o disimuladamente se le cargan al partido que cumpla con los deberes que muchos no se atreven o no se animan a cumplir. Además de lo prepolítico y lo político, tiene que existir, amigas y amigos, lo metapolítico. Prepolítico, político y lo metapolítico. Es decir, lo que está más allá de la política. A lo que aspiramos cuando vamos construyendo el honor, el prestigio del apellido, de la familia, de la persona, el honor como tabla moral para que ahí descanse el buen desempeño, funcionamiento y el buen rumor y la buena opinión de toda una familia. Y no porque nos importe el qué dirán, por supuesto que no, sino por testimonio moral y ético de congruencia en la vida personal, desde lo prepolítico y hasta lo metapolítico. Porque cuando la política se presenta ante el ser humano con pretensiones absolutas, estamos ante un régimen totalitario. Estaremos diciendo que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Estaremos diciendo
que solamente el presidente de la República puede amar a su pueblo ante la ausencia de Dios. Así de absurdo. Por ejemplo, en el tema de jóvenes, el tema que quieran, o de mujeres, me da risa, y risa malsana, por cierto, ver las pretensiones de muchos gobiernos cuando se presentan ante estos grupos para recomendarles cordura y resolverles el problema de la vida. Los gobiernos no da para tanto, la política no da para tanto, los partidos no da para tanto. Estos son esquemas que la misma sociedad tiene que ir resolviendo a través de lo prepolítico. Por eso es bueno que existan las organizaciones sociales, las asociaciones civiles, los ONGs, los organismos, las instituciones, tanta sociedad como se quiera y solo tanto gobierno como sea necesario. Un joven, una mujer, como toda persona, es una interrogante permanente acerca de sí mismo y de lo que significa estar en esta vida sin haber pedido venir a este mundo. Lo que significa morir, amar, odiar, luchar, tener sexo por tradición o abrirte a nuevos espacios que la misma vida te ofrece y que la curiosidad o el amor, en el mejor de los casos, te lleva a vivir a plenitud o a ensayar en 2 minutos. En ese sentido, no hay gobierno, por muy democrático que sea, o por partido muy abierto que sea, o que se pueda presentar ante una persona, con la pretensión de darle sentido a su existencia. Eso es alto, altísimo analfabetismo. Eso es totalitarismo petulante y perverso que olvida los límites modestos de la política. Acción Nacional debe, pues, en estricto apego a su existencia, equilibrar lo prepolítico con lo metapolítico. No puede haber líder si no hay persona primero. No puede haber formación política si no existe amistad primero. No puede haber compromiso por la comunidad en el servicio si antes no existió el servicio y el compromiso por la familia, por la empresa y por la vivencia de la escuela, la religión, el amor. Ojalá, amigas y amigos míos, le den ustedes el justo valor a este tema, que sin soberbia, pero con modestia, es de alto contenido doctrinario. Y lo comparto con ustedes, por amor y en el nombre del amor, para que en medio de nuestra capacidad de amar, vayamos todos tomando en nuestras manos la mejor herencia que le podemos dejar a nuestra familia, que es el honor de un apellido recto, el honor de una vida íntegra, el honor de una vida honesta, el honor y el prestigio que da el ser una persona que sirve en los 2 sentidos. El honor que solamente se va acumulando como fuerza moral, especialmente del político, a través de su palabra cumplida, a través de su vida honesta, a través de su vida honrada, a través de una vida transparente, porque el político tiene que considerarse a sí mismo como de utilidad pública, como de servicio público, y no 8 horas al día, sino las 24 horas de los 7 días de la semana. Dice un dicho que el que no quiera ser golpeado, que no se vista de piñata. Si no quieres que tu vida sea transparente a los 4 puntos cardinales, la política no es lo tuyo. Porque la política, tarde o temprano, nos exhibe a todos como somos, sobre todo cuando tenemos un ladrillo de poder, porque el poder revela nuestro propio rostro. Sí, el poder nos revela tal cual somos ante la sociedad. El poder por elección o por designación. Y entonces no tienen que salir, relucir, resaltar los principios y valores aprendidos en lo prepolítico, que es lo que forman el honor, como el valor y virtud imprescindible de los que nos dedicamos a la política. A quien le da lo mismo que opinen bien o mal de él, está cometiendo ya el primer pecado en el ejercicio de la política. No estoy diciendo que debamos vivir
para la buena opinión de los demás. No, estoy diciendo que tenemos que ir construyendo un honor personal que impacte, baña y trascienda en los nuestros y en los que amamos. Eso estoy hablando, del honor como valor imprescindible. Y que ya antes Daniel nos hizo una concepción filosófica al respecto. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo tenemos que ser distintos y distinguibles. Nada grande se ha hecho sin liderazgo, pero hay liderazgos con honor, sin honor, con vergüenza y sin vergüenza. Hay políticos con mucho valor político, pero con nula vergüenza pública. Y el honor lleva por dentro la capacidad del pudor personal y la capacidad de sentir vergüenza ante la posibilidad de hechos que denigren la dignidad humana y el honor y el prestigio personal y de toda la familia que uno representa. Somos la familia de Acción Nacional. Sigámosle dando al pueblo mexicano los mejores argumentos para que sigan confiando en nosotros a través de la búsqueda permanente y la conquista plena del honor personal que influya sobre el ánimo de todos para que vean que en el PAN no nos mueve ni el poder, ni las consignas, ni las otras personas, sino el auténtico idealismo de servir a los demás, de lograr el bien común y de lograr la patria ordenada y generosa y la vida mejor y más digna para todos. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver una emisión más de Raíces, Principios y Valores del PAN. Nos vemos la próxima semana.